con información de último minuto para retomar la comunicación con Patricio Angulo desde Concepción, porque tiene ahora novedades importantes. Pato, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos muy pendientes de este caso que les estábamos contando más temprano. Les contaba Humberto Sichel acerca de este heroico rescate de bomberos a dos mellizas también, en un caso que ha generado gran conmoción y en donde estamos muy pendientes además de cuál es el estado de salud de estas pequeñitas, también de su mamá, quien posteriormente se pudo reencontrar con estas dos mellizas, y además viendo además cuál es el estado de salud de otro de sus hijos de 10 años que se encuentra internado en el Hospital Guillermo Gran Benavente de Concepción. Estamos ahora con Eduardo Mercado. Él es el padre de estas dos mellizas, también de este niño de 10 años que está internado, esposo de Carla, quien se encuentra internada acá en el hospital. Estamos, lógico, muy pendientes y además poder conversar con él, quien él también es protagonista de esta historia una vez que ellos iban evacuando en medio de este incendio y la emergencia que se está produciendo en Lirquén. Eduardo, muchas gracias por poder recibirnos, por tu tiempo, y queremos también conocer cuál es el estado de salud de tus hijas, de tu familia. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el estado de salud de ella, de Carla y de Martín, está inestable, pero están sedados y con ventilador, más que nada por el dolor de su herida y también por las curaciones que le tienen que estar haciendo prácticamente día por medio. Entonces, más que nada, ese es su estado. Tienen quemado mi esposa más o menos el 28% de su cuerpo y Martín el 30% de su cuerpo. Y en el caso de las niñas, las mellizas, ¿cuál es el estado de salud de ellas? Hay una de ellas que ya fue dada de alta, pero tú también estás al cuidado de la segunda en el hospital y ya está en Talcahuano. Sí, una fue dada de alta el mismo día domingo porque tuvo una quemadura leve entre su frente y sus manitos. Era algo leve, entonces fue al tiro curaciones y dada de alta. Pero la otra tenía en su costado derecho, aquí donde están las costillas, tuvo una quemadura un poco más importante, igual en sus manos y en su carita, entonces está con otro tipo de cuidado. Ella no está en la UCI, está solamente en pediatría, siendo cuidada día por medio con curaciones, y mañana le toca otra curación donde probablemente le den el de alta también. ¿Nos puedes contar, porque tú eres protagonista también, ibas en este vehículo con tu familia, cómo fue ese momento cuando comienzan a evacuar, iban al interior del vehículo, pero se produce algún atochamiento, hay un taco, y ahí es cuando tú tienes que, o tu familia se separa en ese momento de ti? Claro, íbamos bajando, estaban muchas casas que se estaban recién prendiendo con el fuego, árboles por al lado, unos autos que se estaban quemando, y avanzamos desde la casa hasta el lugar donde quedamos, como una cuadra y media más o menos, donde había un camión que se estaba quemando, habían autos y que pasamos por al lado nosotros y explotaban los neumáticos, hasta que llegamos a un sitio donde hay una cancha. Ahí quedamos atochados porque más abajo habían más vehículos quemándose. Entonces mi esposa me dice que ella se quiere ir con los niños adelante y todo para poder avanzar un poco, porque el auto igual lo iba a tener que dejar botado y seguirla. Ella decide tomar esta decisión y toma a los niños, a una abuelita que es una vecina de nosotros, y escapa. Llega donde están los autos quemándose y me llama por teléfono y me dice: amor, ¿sabe qué? Se están quemando unos vehículos aquí abajo, así que deja el auto botado y tenéis que correr nomás. Ya, le digo yo, y de ahí no vi nada más, contar que donde yo estaba no habían llamas porque ya se había quemado parte del cerro y por el otro lado no teníamos nada de cerro. Entonces se empezaron a mover los vehículos, todos a meterse arriba de una vereda al lado de la cancha, y de cuando yo me pude mover, desde que se había ido mi esposa con los niños hasta que pude mover el auto, había concurrido prácticamente media hora, 40 minutos. Entonces le pregunto a un bombero que venía de abajo, le digo: oiga, mi esposa se fue para abajo, yo quiero irme para abajo, ¿puedo avanzar? Y el bombero me dice: no, me dijo, abajo ya hay muchas llamas, dijo, el fuego ya está quemando todos los vehículos para abajo, el lugar más seguro es este donde estamos ahora.
Entonces yo ahí decido quedarme ahí. Como mi esposa ya se había ido ya hace harto tiempo antes, yo dije, ellos ya van a llegar abajo, van a llegar bien. Pero yo todo el rato llamando a mi esposa al teléfono, y nunca contestó. Todos llamando, vecinos, amigos, llamaban y nadie contestaba. Entonces, existe una preocupación tremenda por ella porque yo no sabía nada de ella, hasta que una funcionaria del hospital Lirquén se contacta conmigo y me dice, Eduardo, sí, soy la Nico, me dice, resulta que tu esposa y tu hijo están todos aquí en el hospital, tienen quemaduras graves, dijo, y van a ser trasladados al hospital Lirquén. Perfecto, te queremos agradecer al Hospital Higuera, perdón. Al Hospital Higuera. Y ahí se pudieron ya finalmente poder reencontrar y pudiste saber qué había pasado también con tu familia. Te queremos agradecer por este relato, muchas gracias por tu tiempo y vamos a ver también y esperemos que puedan ir evolucionando de manera positiva tu familia, tus hijos y también tu señora. Muchas gracias por esta entrevista. Ahí está entonces, muchachos, este importante relato, además que nos entrega un protagonista de esta evacuación. Sí, muchas gracias a Eduardo ahí por compartir su relato de cómo su familia se pudo poner a salvo también gracias a esa acción de bomberos y esperamos además que su mujer y su hijo ya puedan recuperarse favorablemente. Claro, ahí él también cuenta, Toti, del hijo mayor, el hijo de 10 años, estaba leyendo además otro relato, el relato del padre de las mellizas, que destacó que en todo momento ahí el otro hijo de 10 años trató de resguardar a su madre, él está bien, está fuera de riesgo vital, tú ya lo decías, pero es quien se vio más afectado por las condiciones, por el humo tóxico. Pero a propósito del ambiente que ya revisábamos hace algunos instantes, tenemos otro momento, Humberto, te invito a que pasemos a revisar parte de ese registro. Tranquilo nomás. Puede ser. Oye, nosotros estamos aquí. De ahí hacia arriba están los cabros. Posible subir, weón. Por ahí hay que subir donde están los cabros. Oye, ¿intentamos subir a los edificios a sacar más gente? ¿Ah? Uy, Toti, es un verdadero infierno el que se desató en ese lugar y sobre todo en el video se escucha mucho viento y justamente eso es lo que finalmente termina por propagar más rápidamente las llamas. El relato es dramático porque el bombero dice que él logra correr con una de las menores, escapan las dos mellizas, pero un minuto después llega la madre. O sea, fue un minuto eterno porque no se sabía finalmente si esa madre iba a lograr escapar con su otro hijo, pero después de un minuto, que debe haber durado una eternidad, finalmente aparece. Sí, y lo otro que nos explicaba es que, claro, como ellos son bomberos, están habituados a las situaciones de emergencia, saben lo complejo que es. Dice, mi otro compañero, que fue el que llevaba la otra guaguita, es grandote, entonces me podía ayudar con eso. Y fueron bajando rápidamente. En algún momento miren hacia atrás y ven que estaba la madre con su hijo. Entonces dice, bueno, seguimos bajando. Y cuando llegamos abajo, los habíamos perdido, ya no los veíamos. Probablemente porque corrimos más rápido, por la emergencia, etcétera, etcétera, y porque llevábamos además a las guaguitas. Entonces nos dice, llegamos abajo, miramos y después supimos que ella llegó 2 minutos después, pero nosotros no podíamos esperar. En esos 2 minutos lo que hicimos fue bajar rápidamente al pueblo, digamos, para poder ir a llevar esas guaguas a un hospital, a que las atendieran. Entonces fue todo muy rápido, muy dramático y todo esto además es... bueno, podemos usar muchos adjetivos, ¿no? Por supuesto, es un acto heroico, valiente, arriesgado también. Sin embargo, hay una especie de bloqueo mental, yo creo, cuando uno reacciona a la sangre fría, cuando uno reacciona ante este tipo de circunstancias, que es lo que nos decía Eduardo. Es como, no me podía detener a pensar, porque si no uno se está quebrando constantemente. El desgaste emocional de ver lo que ha ocurrido con estos incendios, de ver lugares devastados, es muy difícil, porque uno lo que hace es tratar de conversar, de empatizar con las personas, pero si uno baja un poco la guardia y se dedica a mirar, a observar el panorama, es tremendo, es horrible, es muy, muy triste. Entonces, cada persona, cada historia, cada
cosa que nos contaban ayer, cuando eran personas que tú ves que lo han perdido todo, evidentemente es muy difícil. Se lo preguntamos también como bombero, porque uno puede decir, bueno, soy bombero, estoy acostumbrado a las emergencias, pero él nos decía que en sus 24 años de bombero, él empezó a ser bombero a los 14 años, nunca le había tocado vivir algo así. Entonces el desgaste emocional, además del desgaste físico, el desgaste psicológico es muy complejo. Le preguntamos si lo había afectado, cómo lo hizo también para poder mantenerse firme en una circunstancia así. Aquí está. Yo me acuerdo de la situación y ahora que te estoy hablando me quiebro, me trato de aguantar un poco porque tengo que expresar las ideas, pero fue terrible tener a esos bebés en brazos y sentir cómo esa bebé me apretaba, porque yo me imagino que sentía el dolor del calor, me partía el alma y eso me motivó a seguir bajando. Y al mismo tiempo saber que mis compañeros estaban arriba en riesgo de morir todos quemados. Y con toda esa gente era terrible. La verdad que lo que logró distraernos un poco fue este civil que llegó abajo y nos pidió que fuéramos Rebeldes de Chile. Eso motivó a que yo me concentrara en lo otro. Y seguimos trabajando. Pero una vez que todo terminó, la verdad que uno colapsa y uno también tiene que tratar de controlarse. En mi casa mi señora estaba desesperada, mi hijo chico me dice mi señora que vomitaba de nervios porque la primera noticia que salió fue que Bombero Coronel había estado tan atrapado. Eduardo Monsalves se llama el bombero que prestaba su relato, un héroe en toda esta historia que finalmente salva a estas mellizas que estaban siendo amenazadas por las llamas que venían de todos lados. Vemos en imágenes, son elocuentes, el calor de las llamas, el viento, toda la situación fue realmente dramática y finalmente logran salir con vida. Toti, tenemos más videos de lo que ocurrió ayer durante este rescate. Revisémoslo. Revisemos. Oye, nosotros estamos aquí, de ahí hacia arriba están los cabros. Posible subir. Por ahí hay que subir donde están los cabros. Claro, otro momento ahí que evidencia el dramatismo, en donde además ahí, como ustedes ya describían, es muy poco tiempo, es una situación extrema en la que hay que tomar ahí decisiones drásticas, y a eso hay que sumarle también algo que ayer ya alcanzábamos a comentar, que es la complejidad que tienen este tipo de emergencias, a diferencia de un terremoto donde es más fácil poder resguardarse. Los incendios sabemos que son de naturaleza impredecible, muy dependientes además de las condiciones climáticas que van cambiando, las temperaturas. Ya escuchábamos ahí también en ese mismo ambiente la fuerza de los vientos, que ha sido el factor crítico tal vez de esta última emergencia. Toti, no sé qué es lo que ha ocurrido durante este día, porque se había dicho ayer que al menos las temperaturas iban a bajar. Eduardo Sáez ya nos contaba que hoy día se esperaba la presencia de la vaguada costera, pero que eso al mismo tiempo podía favorecer la intensidad de los vientos. Sí, mira, ayer efectivamente en la noche, cuando estábamos en nuestro noticiero central, Sole, veíamos la vaguada costera llegar. Llegó hasta el sector donde estábamos nosotros, en la población Bipla. Ahora, hoy amaneció despejado. Está parcial, podríamos decir, porque hay algunas nubes, pero efectivamente hay mucho más viento. O sea, hay más viento que ayer sin ninguna duda. Y eso puede ser peligroso también para la reactivación de algunos focos. Y respecto al viento, claro, es difícil medirlo en medio de un incendio cuando la crisis es total, pero de acuerdo a las propias palabras de Eduardo Monsalves, nos decía, yo estoy seguro que las ráfagas superaban los 100 kilómetros por hora porque era un viento furioso. Tan así, imagínense con la fuerza que sale el agua de una manguera, de un carro de bomberos, decía, se nos devolvía el agua. Era así de fuerte el viento. Y no se podía hacer absolutamente nada en ese momento. O sea, rescatar un material era ingenuo, digamos, no servía de nada, era inútil. Lo que había que hacer era rescatar a las personas que estaban ahí atrapadas, y por lo mismo también nos narraba la historia. Lo que escuchamos recién es el caso de las dos guaguitas, pero también están las 200 personas que estaban arriba en el sector de Geo Chile, y decía, era todo terrible porque íbamos subiendo el cerro y venía de vuelta un caballo en llamas, escapando, tratando de escapar, despavorido, sufriendo, y chocamos con la camioneta, dice. Si no es por la maniobra que hizo el conductor de esta camioneta, porque justamente chocaron con el caballo que venía escapando, bajando a gran velocidad en el lado derecho. Dice, si esto hubiera chocado en otra parte, no solamente no podemos seguir avanzando, sino que el fuego quizás no hubiera alcanzado. Entonces, como les decía al principio,
hay muchas situaciones que son difíciles de imaginar, aun cuando te la cuenten, aun cuando nos narre esta circunstancia, uno no se puede imaginar porque todo esto va acompañado de una nube, de humo tóxica, de muchísimo calor, de que ellos sentían que el fuego los estaba alcanzando y sintieron como se quemaban en algún momento. Entonces, lo cierto es que él decía, esto era literalmente de vida o muerte. Todavía no tiene explicación, dice, de cómo lograron hacer esto, cómo lograron rescatar en un principio estas dos guaguas, después un grupo de 200 personas y después un grupo de 30 personas. Dice que subieron y bajaron muchas veces con la camioneta, que el mayor temor que tenían era que explotaran las ruedas, porque era tanto el calor que hacía, el fuego estaba tan cerca que lo más lógico es que alguna de esas ruedas, por el material, ¿no?, el caucho, etcétera, pudieran haber reventado. Entonces, eso los dejaba sin posibilidades de moverse. La verdad es que era literalmente de vida o muerte. Fue muy tremendo lo que ellos vivieron. Y también nos demuestra que, claro, cuando uno ve este fuego furioso, ¿no?, la naturaleza puede generar este tipo de estragos, y que cuando se habla de las medidas de precaución, etcétera, no es una broma, sino que son muy reales. Bueno, y a propósito volviendo al tema de esta madre con sus 3 hijos, estas 2 guaguitas y su hijo de 10 años, están internados en distintos centros hospitalarios, pero la madre con su hijo mayor están en el Hospital Regional de Concepción, están sedados, están en la UCI, la unidad de cuidados intensivos, afortunadamente sin riesgo vital. Los invito a escuchar las declaraciones del doctor de este hospital. Es una paciente de 35 años que se encuentra hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos de nuestro establecimiento. 30% de superficie corporal quemada, con quemaduras de diversa profundidad y superficie. Son quemaduras de tipo AB. Se encuentra fuera de riesgo vital, pero su condición de salud es grave. Se trata de un menor de 10 años hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, conectado a ventilación mecánica, 46% de superficie corporal quemada. Él se encuentra grave, está a cargo de los intensivistas de la unidad de cuidados y del equipo de quemados de nuestro establecimiento. Esto da cuenta, Toti, de la gravedad de la situación, porque por lo que dice ahí el médico no están internados por dificultades para respirar, sino que en el caso de la mujer tiene 30% del cuerpo quemado, en el caso del menor un 6% del cuerpo quemado, y esto da cuenta de que el escape fue aún más difícil, porque mientras estaban corriendo entre las llamas, sus cuerpos literalmente estaban siendo quemados por el fuego. Sí, y además, Roberto, este sector es muy complejo, lo que hablamos, ¿no? Vuelvo a lo mismo, Cerro La Huasca, Geo Chile, Ríos de Chile, que tiene solamente una vía. Entonces uno ve estas imágenes y al igual que ustedes nos sorprendemos porque era solamente una vía, el fuego arrasando con todo por el lado y con el riesgo también de cubrir ese espacio. Entonces la verdad es que es muy difícil. Esta madre también en un acto de supervivencia, ¿no?, y en este acto como maternal medio animal, ¿no?, tratando de rescatar a los suyos, de salvarlos a toda costa. Por eso yo creo también vio a los bomberos y le entregó a sus guaguas en un acto desesperado también con su hijo. Y bueno, este niño que también dentro de todo se comportó como un adulto, como un grande, como un héroe, porque fue muy valiente. Ella al parecer cayó, no podía más, no le daba las fuerzas, y él fue el que le dijo: mamá, tenemos que salir de esto. Bueno, es una historia que probablemente vayamos a conocer más en profundidad cuando se recuperen, cuando estén estables, cuando estén bien, y podamos conversar también con ellos. Pero lo cierto es que es una de las tantas historias que hemos ido rescatando en estos días después del incendio. Dramático el relato, Toti. Ya en un ratito volvemos contigo para conocer más detalles de todo esto, y también vamos a estar muy atentos a la evolución entonces de esta madre y su hijo que afortunadamente lograron salir con vida de las llamas. Muchas gracias. Gracias, Toti.